Hola, ¿cómo están? Soy Georgette Rivera, bienvenidos a Altas Vibraciones. El día de hoy deseo de todo corazón que cualquier evento que esté sucediendo en su vida con el que sientan que ya no pueden más, únicamente se rindan, lo acepten y en ese momento la energía cambia. Las cosas se vuelven más fáciles porque desde el fondo de su corazón ustedes se están abriendo a lo que esa experiencia les va a traer como enseñanza. Y recuerden, no hay cosas buenas ni malas. Y esto sucede para que ustedes se den cuenta que por más duro que sea, no les va a suceder algo más allá de sus capacidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Es decir, todo es aprendizaje, enseñanza y, ¿por qué no?, parte del proceso de la evolución de cada uno de nosotros. El día de hoy, lo que voy a hacer es responder algunas de las preguntas que ustedes me hicieron sobre los sucesos paranormales que he experimentado a lo largo de los años. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Georgette, cuéntanos sobre tu primera experiencia paranormal. ¿Qué sucedió y cómo te hizo sentir en ese momento? Uy, ahora sí, esa es una súper buena pregunta. Bueno, mis padres fueron médicos legistas, entonces ellos se dedicaban a hacer autopsias donde vivieron mucho tiempo, ¿no? Cuando no tenían con quién dejarme, que eran pocas veces, yo los acompañaba. Entonces, aunque se oiga macabro, siniestro y ominoso, pues sí, los acompañaba a la morgue. Entonces me ponían en una sillita, ahí estaba obviamente pues el cadáver del difunto, estaba el cadáver, ¿no? Entonces, lo que sucedía en ese momento es que mis papás estaban trabajando, mientras tanto yo escuchaba lo que me decía el difunto, por más raro que pueda sonar. Y una ocasión, mis papás me llevaron. Entonces, pues yo estaba sentada y como esto ya no sucede el día de hoy, pero antes las fotografías venían en un negativo color sepia. Entonces, literal, como en un plano bidimensional, así como se veían los negativos, se levanta como una caricatura, pues sí, como un dibujo animado. Este señor, el cuerpo estaba tendido, pero evidentemente se levanta como en primero y segundo plano, o sea, en dos dimensiones, no en tres, y me empieza a decir que se sentía muy mal porque ya no iba a poder volver a celebrar el cumpleaños con su hijo y que su hijo se había quedado esperando el pastel que venía en la parte de atrás del auto, del lado del piloto, y que ahí su hijo, en lugar de festejar su cumpleaños, pues se iba en adelante a dedicar a ir al panteón a llevarle flores y que no se le hacía justo. Entonces le pregunté cómo se llamaba su hijo y resulta que este niño iba en mi salón, en la primaria. Y yo llegué a decirle a este niño, oye, me dijo tu papá que detrás de su auto se quedó un pastel que era para ti con un regalo, que se siente muy mal porque él lo que no quiere es que tú dejes de festejar tu cumpleaños, que no quiere que te lleven al panteón cada año, sino que tú sigas tu vida y que ojalá puedas retomar tu vida en unos años cuando estés más grande de una manera pues como más madura y adulta, en el sentido de que no vayas todos los años a un panteón, sino que seas también feliz y que celebres la vida. Entonces el niño se quedó como pues muy anonadado al día siguiente que yo llegué a la escuela y efectivamente después de un tiempo me dijo, oye, no sé cómo supiste, pero sí, cuando hicieron todas las investigaciones ahí en el auto de mi padre, venía justamente un pastel, estaba un regalo y pues bueno, me siento mucho más tranquilo de saber que tú pudiste verlo de alguna manera y yo no. Entonces eso fue pues lo primero más sobrenatural que me pasó, entre muchos otros sucesos y eventos. ¿Esta experiencia paranormal que nos cuentas, crees que influyó en ti en el futuro? Pues sí influyó porque te voy a decir una cosa, el niño vino y me dijo, o sea, constató que efectivamente en el auto que su padre chocó
había un regalo y había un pastel, ¿no? O sea, bueno, se lo dijeron a su mamá, la mamá se lo dijo al niño, o en la casa lo comentaron, pero más adelante pasaban cosas que yo a veces soñaba, ¿no? O sea, lo he compartido en varias entrevistas, donde en una ocasión yo tenía una semana soñando con un accidente aéreo y un día le dije a mi mamá que iba a haber un accidente que se iban aéreo y que se iban a morir familiares de nosotros. Eran unos primos de mi papá que estaban casados hermano y hermana con hermano y hermana. Entonces, ellos venían llegando de un vuelo que venía de Los Ángeles y fue súper sonado por allá de los años 80, que se estrelló aquí en la Ciudad de México y 6 familiares de mi papá murieron en ese evento, pero yo lo supe desde una semana antes, lo soñé casi 4 días y el día que eso pasó, yo me fui a la escuela, pero me enfermé del estómago y todo el día estuve pues mal. O sea, no tuve descanso porque en realidad me dio hasta fiebre y cuando pasó este evento me sentí mejor del estómago y se me quitó la fiebre. Y de ahí tú sentiste que podías como percibir ciertas cosas diferentes, de ahí encontraste como tus habilidades. Mira, fue un poco más pequeña porque entre los 4 y los 5 años yo a las personas les veía el color del aura, pero no solamente eso, o sea, yo podía ver alrededor de ti de qué color era tu aura y para mí era normal. No obstante, no solamente veía eso, veía colores en otras partes del cuerpo, entonces a mí me encantaba, no sé por qué, la biología, entonces siempre fui muy estudiosa de dónde estaba el riñón, perdón, los riñones, los pulmones, el vaso, todo eso. Entonces yo veía en los órganos, porque pues había estudiado muy bien las partes del cuerpo, que tenían colores distintos. Entonces había personas que llegaban al consultorio de mis padres y yo les decía a mis papás, tiene el hígado rojo. Y mi papá decía, ¿cómo sabes que tiene el hígado rojo? Porque ese señor tiene el hígado rojo o tiene los pulmones color café. Y yo sabía ahí que había alguna enfermedad. Entonces, al principio mi papá no me hacía tanto caso y después cuando le dije que un señor tenía el hígado rojo, me dijo, ¿cómo viste eso? El señor tiene cirrosis. Entonces me empezó a pasar así y para mí era normal. Yo pensé que todos los niños lo podían hacer y que de alguna manera las personas en general tenían pues como esa facilidad de poder ver de qué color estaban sus órganos. ¿Has notado algún patrón en tus experiencias paranormales como lugares específicos, momentos del día, estados emocionales en los que ocurren? O sea, ¿es cierto que pasan cosas más paranormales de noche que de día? Mira, de día me sucede mucho que llego como patrón a tener alguna sensación física en algún área de mi cuerpo y ahí ya después de los años he identificado cuando va a morir alguien cercano o cuando va a morir alguien que no es cercano pero que conozco. Y el dolor o esta sensación de incomodidad me da en diferente parte del cuerpo. Ahora bien, si es algo bueno, siento como un estado de calma y de paz impresionante. No obstante, cuando esto me sucede con fenómenos naturales, como, o como un desastre natural, digo, porque son naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando es un temblor, lo puedo casi soñar en la manera y en el horario que va a suceder y con las personas con las que voy a estar. Siempre sueño en las personas con las que voy a estar y en el lugar donde voy a estar y justamente así sucede, así pasa y tiembla, ¿no? Entonces, y casi siempre, pues, he tenido no sé si fortuna, pero sí la manera de saber más o menos en qué horario va a pasar. Justamente lo que dices nos conecta con esta pregunta que nos hicieron, que es, algunas personas dicen que los fenómenos paranormales pueden ser señales de advertencia. ¿Alguna vez sentiste que un evento te estaba tratando de comunicar algo? Sí, claro, por supuesto. Mira, hubo un momento en el que yo tuve un maestro
durante mucho tiempo. Y él, la verdad es que manejaba todo tipo de plumas, o sea, trabajaba mucho con las plumas, plumas de águila, plumas de cóndor, plumas este, de halcón, etcétera, ¿no? Y lo hacía, pues, para hacer cierto tipo de herramientas importantes para sanación espiritual, ¿no? Entonces, empecé a soñar plumas y que las plumas de alguna manera yo me las iba encontrando en diferentes momentos y lo veía él en el sueño como veía la mitad de su cara o su cabello o de espaldas y en ese momento me di cuenta que él se estaba despidiendo de mí, pero me pasó como 2 meses de estarlo soñando. Órale. ¿Crees que ciertos lugares o personas atraen más fenómenos paranormales? Sí, claro, las montañas, en todas partes, porque evidentemente, digo, y esto ya estaríamos hablando como de un tema un poco más alien, ¿no? De estos eventos tan paranormales como la existencia de, pues, otras inteligencias que vienen a visitarnos a este plano. Entonces, muchas veces todos los ovnis o toda esta inteligencia que viene a traernos, pues, en algunos momentos sabiduría y conocimiento también vienen a investigarnos y a, pues, como conejillos de indias, ver qué pueden hacer con algunos implantes que le hacen a algunas personas cuando no se dan cuenta que les hacen visitaciones, ¿no? Entonces, sí, las montañas son muy propicias porque ahí se dan avistamientos, como se dice, sobre todo en el Cerro de la Silla, en Monterrey, me ha tocado en Perú, también en algunas otras montañas que son también de Nuevo León, el Cerro de las Mitras, eh, y bueno, pues hasta en el Nevado de Toluca, pero me ha sucedido en diferentes lugares y bueno, el año pasado sí hubo un evento muy paranormal que me sucedió. Yo iba con un grupo de, de alumnos de meditación y clientes que se sumaron conmigo a hacer el Camino de Santiago. Hicimos esta constelación, hago 2 constelaciones al año con clientes en el Camino de Santiago. Y entonces veníamos saliendo pues, de un pueblo, o sea, y yo empiezo a caminar muy, muy temprano, como a las 5:46 cuando es eh, primavera, y pues en estas épocas lo hago más tarde porque no hay tanta luz. Entonces, estaba la verdad tan bonito un puente que todo el mundo, no, por favor, hay que sacarnos una foto aquí, está maravilloso y las luces estaban increíbles. Y ya después que vimos las fotos, pero además era muy curioso porque se sentía una energía súper fuerte y todas las personas que venían conmigo, como que en ese momento entraron en un estado de, como de mucha apertura interior, entonces algunos empezaron a llorar, otros empezaron a contar su vida, pero además era algo que veníamos trabajando y fue como muy raro que en ese momento todos como que se abrieran, ¿no? En 10, 15 minutos que tuvimos ahí, para no hacerte la historia más larga, vemos las fotos y había objetos que no se veían a simple vista. A lo mejor después te enseño una de estas fotos, pero la verdad se ven clarísimas y no eran ni luces del lugar, sino que eran objetos voladores no identificados por nosotros, por lo menos. Y las personas que les llegan a pasar como estos sucesos paranormales, ¿crees que traigan alguna mala energía o por qué les suceden? Porque hay personas que les suceden siempre como cosas paranormales o raras o extrañas. Siento que hay más frecuentes que otras, ¿no? Bueno, mira, para mí todo lo que es paranormal es increíble. O sea, yo la verdad es que no le tengo ningún tipo de miedo o aversión. No, 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 al contrario. Para mí es que ese es como mi mundo. O sea, en el fondo, yo estoy acostumbrada a ver si hay una entidad o si veo algo diferente, ¿no? O sea, más bien a mí me cuesta mucho trabajo aterrizar en este plano físico, es decir, cuando estoy en una consulta o trabajando veo otras cosas que no veo cuando estoy comiendo o cuando estoy en mi vida ordinaria preparando un postre o haciendo, pues no sé, un platillo, ¿no? Porque ahí estoy concentrada en otra cosa, pero cuando estoy trabajando a nivel espiritual y energético,
pues puedo ver cierto tipo de cosas en las personas que para mí es normal verlas. O sea, así como cuando llegas con un doctor y vamos a ponerlo así, un cardiólogo no va a escuchar lo mismo que un médico general. El cardiólogo, por la experiencia que tiene, pues va a escuchar un soplo en el corazón, ¿no? Entonces, a mí me pasa que puedo llegar por tanto tiempo de estar conviviendo con este tipo de temas, de situaciones y personas que se acercan a mí, pues veo lo que a lo mejor para ellos no es evidente ver o saber que tienen sueños a través de los cuales pues abren vórtex energéticos o que tienen visitaciones o que son personas que tienen la capacidad de poder sentir o escuchar, o sea que son clariaudientes, ¿no? De otras energías que no son tan fáciles pues, de ver o de sentir, ¿no? ¿Alguna vez dando terapia te ha pasado algo que sí te haya sacado de onda, que hayas dicho qué fue eso o te haya espantado? Ay, sí, claro, por supuesto que sí. No, te voy a contar algo. Una ocasión en la que yo estaba trabajando con una paciente y la verdad había venido a una limpieza energética. Yo estaba de lo más tranquila, la verdad es algo que me gusta mucho hacer. Siento que cuando alguien le está pasando mal y no sabe cómo limpiar su energía, bueno, pues si le puedes en ese momento hacer que su camino sea un poco más relajado, tranquilo, o simplemente que deje de vivir esa experiencia incómoda, pues es bueno, ¿no? Y resulta que yo estaba haciendo lo propio, estaba muy concentrada, estaba haciendo una oración, como diría Gandalf, I release you from the spell, o sea, quitando toda esta mala energía o tal. Entonces yo estaba muy concentrada y estaba haciendo una oración y había puesto algunas herramientas con las que trabajo, cuarzos, etcétera, tal. Oye, empiezo, o sea, de verdad súper concentrada a decirlo desde lo más profundo de mi corazón porque yo sentía como que estaba pasando un muy mal momento. Y en ese momento le pregunto a esta entidad cómo se llama para que en el momento que te dice quién es, pues se va. Me araña y me da una mordida. La persona, o sea, el cuerpo físico de esta persona, yo sabía que no era ella, pero empezó a salivar, los ojos en blanco, ya sabes, entonces estaba mi hermano cerca en su cubículo y le grito, viene. Bueno, fue de esos exorcismos como en las películas, pero literal, bueno, yo me tuve que, o sea, que curar la mano, me tuvieron que poner alcohol, sal, vinagre, o sea, una serie de cosas que tienes que utilizar cuando pasa algo así. Y ya al final la chica estaba tranquila, bien, me dijo, me siento muy ligera, muy liviana, y me dijo, ay, ¿qué pasó? O sea, como que me acuerdo de que soñé algo que como que hice, pero me quedé dormida, ¿o qué fue lo que sucedió? No, en realidad no se quedó dormida ni nada, o sea, eso que estaba habitando su cuerpo físico y que se alimentaba de su energía mental y espiritual, pues me dio tremenda mordida, arañada y bueno, son gajes del oficio. Para las personas que precisamente sienten que algún fantasma los sigue o les pasan sucesos así extraños que no están tranquilos, ¿qué les recomiendas que... Háganse caso. Háganse caso porque no siempre lo que tú consideras que es una alucinación o un pensamiento mágico tuyo lo es. O sea, en realidad sí puede ser que traigas un octavo pasajero en tu cuerpo y que se esté alimentando de tu energía, ya sea de tu energía vital, que pues es lo que todos los días te levanta, ¿no? De la cama y te dice, vamos para allá y a seguir adelante. O sea, tu energía vital, esta parte donde tu espíritu conecta con tu mente, con tu cuerpo y hacen una triada increíble y salen a hacer lo propio. Bueno, pues resulta que no empieza a pasar. Y ahí es donde yo sí diría que cuando una persona dice, no me siento yo, vaya corriendo en 2 segundos a buscar ayuda a nivel espiritual. ¿Tú qué nos recomendarías para alguien que está sufriendo de alguna situación así? Mira, no echarlo en saco roto. A veces pensamos que en realidad es algo que nos estamos imaginando, ¿cómo crees que me van a hacer algo? Si yo no le doy poder a eso, no me afecta. Mira, puede ser que no le des poder y
pero te van a seguir pasando cosas raras y extrañas, como que te cancelen el día que te citaron a un tema de trabajo o que ibas a lograr algo con un proyecto y que te lo llevan aplazando meses, o simplemente que hayas hecho hasta lo imposible por lograr salir adelante y nada más no ves el sol en ninguna estación del año. Entonces, ahí sí creo que es tomarte muy en serio, buscar a alguien que te inspire confianza, que tú sepas que cuando te va a hacer una limpieza o cuando va a trabajar contigo, pues no todo va a ser de que te tienen enterrado en un panteón y que te van a sacar clavos. No, 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 yo no saco clavos ni... No, 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 no. O sea, trabajar con el cuerpo creo que es un tema de mucho respeto y hablo desde una persona que es fisioterapeuta, quiropráctico, etcétera, hasta las personas que, como yo, como Jorge, pues hacen cierto tipo de terapias, por decirlo de alguna manera, en las que te enfocas en ver qué está pasándole a la persona y que de manera integral puedes ver que sus cuerpos no están alineados, que hay a lo mejor en su shell o en su caparazón, hay alguna, por decirlo de esta forma, anomalía, ruptura. Entonces, ahí puede haber una fuga de energía y cuando esto sucede, pues no es bonito para nadie porque lo padecen, los hace sentir mal, les genera conflicto y la verdad es que empiezan a no tener rendimiento en las cosas que hacen en el día a día. Entonces eso les genera que estén cansados, de malas, no les salga nada, no tengan proyectos de vida, se sientan incómodos, estresados, o simplemente a todo le vean pues una cuestión negativa o vivan en depresión y en estados de ansiedad o de pánico de los que ni yendo con buenos médicos o terapeutas han podido salir de ahí. Personas que les gusta buscar las partes científicas a todo en la vida. Cuando llegas a escuchar ruidos o que truenan las cosas, ¿tú qué explicación le das? Siempre hay que saber dónde estamos. Por ejemplo, en la casa, cada persona sabe los vicios ocultos de la casa, es decir, si tienes a lo mejor una mascota, si hizo mucho calor en la mañana y en la noche empieza a hacer frío y tu casa es de madera, pues evidentemente va a haber un proceso, ¿sí? Físico, natural, donde la madera se contrae y luego pues va a pasar lo contrario, va a suceder lo contrario. No obstante, pues eso es algo que evidentemente va a generar un sonido. Pero si de pronto tú tienes un molde de gelatina en una mesa, a la mitad de una mesa y sale volando, pues eso evidentemente no es el aire, evidentemente no es una alucinación. Me gustaría de eso hablar en otro podcast, fíjate, porque aquí ya podríamos hablar incluso de todo lo que son los eventos y las historias poltergeist. Y cuando hablamos de poltergeist, o sea, te quiero decir que ahí sí. Y te voy a contar algo. Yo una vez viví en un departamento que me encantaba, pero por alguna razón alguien me llevó, me pidió que guardara en mi casa como una pieza antigua, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esta persona no vive aquí, era una amiga muy querida, a ella le habían regalado esto, vivía en otro país, entonces, bueno, como que me la dejó encargada. La chica que trabajaba conmigo oía ruidos a partir de ahí, y yo en las noches, la verdad es que me despertaba porque era como que se me prendía la luz de la cocina, entonces yo decía, "Ay, qué raro", y vivía sola en ese momento, estaba estudiando la maestría, nunca le he tenido miedo a nada, o sea, pero pues me levantaba y apagaba la luz, pero entonces después de la quinta vez que pasó eso, pues yo me levantaba a apagar la luz, o sea, como a muy adormilada, y no fue hasta ese entonces que dije, ¿y como por qué me levanto como en cámara lenta, la apago y no me he cuestionado por qué se prende la luz si no hay un falso contacto en mi casa, ¿no? Ni dejo la luz prendida. Y entonces ahí, bueno, me quedó la duda. A las 2 semanas hago una cena con una amiga y un amigo que vinieron a visitarme. Literal, esta amiga la conozco hace muchos años. Y
Y este amigo era la segunda vez que venía a mi casa, él es de Monterrey, los tres nos llevamos muy bien, ¿no? No era la primera vez que él venía a mi casa. Entonces yo estaba platicándoles como de estas cosas que habían empezado a suceder. Y en eso, en el refrigerador, en medio del refrigerador, yo tenía una bandejita con monedas. O sea, como que lo que quedaba de los cambios lo ponía ahí para que, pues, no sé, para cualquier cosa, para pagar la leche o lo que sea. De pronto, vuela, así, yo diciéndoles lo que estaba pasando, vuela de en medio el plato con las monedas. Bueno, hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi amigo, o sea, no me quiere volver a ver nunca. Me manda muchísimos saludos con mi amiga, lo veía yo en las ferias del libro. Él se llama Pablo. Y Pablo, si me estás escuchando, de verdad en mi casa ya no pasa nada de eso, ya no vivo ahí hace muchísimo tiempo. Mi amiga, la verdad es que como siempre me ha dicho que, siempre me dice que soy una brujita y tal, bueno, pues yo le quiero mucho a ella, a mí, y seguimos teniendo una gran amistad, pero con ella sí me llegaron a pasar cosas paranormales, etcétera. No le dio miedo a ella, pero él ni siquiera se quedó a la cena, se salió corriendo y se fue. No había manera de que hubiera volado eso a la mitad de una plática. Estábamos en la sala y esto estaba en la cocina. Georgette, yo he visto bolas de fuego a lo lejos de mi casa. ¿Tú crees que si solo lo ignoro van a desaparecer o voy a dejar de ver esas bolas de fuego? Bueno, primero que nada, hay que ver en el contexto que las estás viendo, ¿no? Porque evidentemente, si esto pasa de una manera constante, pues nos está hablando de que hay como un ataque, ¿no? No es normal que veamos bolas de fuego porque si no, pues estaríamos corriendo todos en este momento a guarecernos a un búnker, pero si lo ve, esto quiere decir que posiblemente, pues, como lo dije, tenga un ataque psíquico o psicodinámico y es importante, pues, acudir con alguien que te pueda ayudar. ¿Cómo controlas tú el miedo ante sucesos paranormales? ¿Si lo sientes o cómo logras controlar para que tú lo veas normal? Es que para mí es como normal, ¿no? O sea, hay cosas a cosas paranormales. Por ejemplo, puede ser paranormal que en este momento pues aparezca una paloma aquí adentro, ¿no? O sea, no voy a querer encontrar una explicación, pero pues sí, es como si yo tengo la ventana ahí cerrada y de pronto aparece una paloma o una mariposa monarca, ¿no? Eso puede ser paranormal. También puede ser paranormal que en este momento se rompa algo de lo que está aquí en mi oficina sin causa aparente y que pues genere un estruendo que asuste a alguna persona. No me da miedo ninguna de esas cosas. O sea, pueden haber más cosas paranormales, que haya la presencia de una energía que no vemos pero que sentimos o que nos hace sentir frío o que nos mueve las cosas. Eso no me da miedo. A mí, literal, te puedo decir, me da más miedo a lo mejor ponerme en un volante. No manejo, nunca lo he hecho. Literal, no es algo que me gusta. Pero no, o sea, yo lo veo como parte de, ¿sabes? A lo mejor estoy muy acostumbrada y hasta cuando he tenido algunos casos de personas con las que, te puedo decir de alguien que una vez en una limpieza, así como la que te dije que me mordió, empezó a arañar todo mi futón, donde hago las terapias, que lo cambié como a los 5 días, lo rompió. Entonces, ahí yo no tenía miedo por mí, o sea, sino porque se fuera a lastimar y fuera a pegar y se fuera a hacer daño, pero no, el tema de lo paranormal no me da miedo, simplemente lo veo como parte de que nuestra visión en la tercera dimensión es muy limitada, no vemos ese tipo de cosas y para mí es como normal y lo siento como parte de algo que a mí me hace sentir, pues que estoy realmente conectando con otro tipo de inteligencias o de energías que tal vez a otras personas si las vieran saldrían corriendo. Digo, yo si en este momento de verdad te lo digo, me das las llaves de una moto, de un coche, te digo, salgo corriendo. Pero eso para mí es normal, me gusta y siento que es algo a lo que hay que tenerle respeto, pero miedo no. ¿Ver películas de terror atrae mala energía para que te pasen sucesos malos? ¿O no tiene nada que ver? Es muy normal que si tú
tienes una mente tranquila y de pronto te sientas 2 horas y media, 1 hora, 40 minutos a ver una película de terror, pues sientas que detrás del sillón o de tu cama va a aparecer una mano que te va a hacer así, o incluso la mano de tu hijo, de tu mamá, de tu novio, de tu novia o de tu esposo, y te hacen así, bueno, ya te estás imaginando una serie de cosas que son producto de lo que tú acabas de ver. O sea, eso puede suceder. Pero en realidad te puede abrir a que tú tengas archivos que no estaban destapados, es decir, como que todos esos archivos que tenemos en nuestro ser, algunos se desbloquean, como cuando estás jugando Mario Bros. Tienes esas puertas cerradas, pero cuando empiezas a ver eso, pues entonces empiezas tú con tu gran creatividad e imaginación a darle paso a cosas que no van a suceder, que no van a pasar, pero que en tu imaginario puede ser que estén bien auspiciadas por toda esa energía y esa carga que tú le diste en ese momento. Ahora, puede ser que haya personas muy susceptibles y que sí, a partir de algo así, pues empiecen a ver y a sentir cosas que antes no. Pero quiero ser muy puntual en esto porque aquí puede haber una confusión. Mira, así como hay música que está hecha con propósitos y fines no positivos, también hay películas que están hechas con rituales y que los hacen para lo que el productor o la persona que la hizo y la escribió pues quiera mostrar o quiera obtener de las personas que lo ven. Entonces ya va a depender mucho si esa película que tú viste fue hecha con un ritual o no, y va dirigido a alguien o no, o a un nicho de mercado que puede llegarse a enganchar. Entonces te podría decir que sí, puede ser que suceda, y pues recordemos que lo que vemos a través de la pantalla nos puede inducir también a estados de control mental sugerido o de una manera muy bien llevada, muy bien manejada. Y pues otras son películas de terror que a veces hasta te dan risa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ves una película de terror, pero que de pronto le sale un espagueti de la nariz, pues eso no te da miedo, te da risa. O ves sangre, pero de pronto parece como si tuviera un chamoy, pues tampoco te da miedo, te da risa. Pero hay películas muy bien hechas que son entre suspenso y terror, pero vienen documentadas, con mucha información geográfica, etcétera, y están, vamos a decirlo así, hechas en lugares que nada más de verlos sientes escalofrío, pues evidentemente es un resultado muy diferente a una película de terror que se convierte en algo chusco, o a películas que ni siquiera eran de terror y la simple escena pues te lleva a ver, ahorita no me acuerdo, pero lo voy a buscar, cosas que no estaban en la película. Por ejemplo, hay un video y una película donde la gente se sentaba con sus palomitas en el cine y veían la película, y alguien se dio cuenta que en un espejo se reflejaba pues, una persona, y resulta que no era un actor ni una actriz, simplemente era un fantasma que estaba en ese video y en esa película. Los voy a buscar para la próxima para comentárselos. Bueno, queridos soñadores, pues estas fueron algunas de las preguntas que ustedes me hicieron favor de enviar. Las seguiré contestando con mucho gusto, y ya saben, si en este momento está sucediendo algo en su vida que tiene que ver con lo paranormal o quieren que eso deje de suceder en su vida, pues con muchísimo gusto. Aquí están los teléfonos de mi oficina y nos pueden contactar. Estamos en la mejor disposición de poder brindarles la atención que cada uno de ustedes requiere. Altísimas vibraciones, donde quiera que te encuentres, que todo lo bueno, todo lo bonito siempre te alcance. Si te gustó, comparte y no te olvides, suscríbete a mi canal.